El mensaje de esta tarde está titulado ¿Cómo llevar las cargas de mi hermano? Basado en este pasaje, pero enfocado no a las necesidades físicas o materiales, sino enfocado en la forma de querer llevar nuestra vida cristiana. Miren, la siguiente, por favor, antes de que se sienten. Porque quiero que reflexionemos en esta idea. Dice, hay dos tipos de creyentes dentro de la iglesia, los legalistas y los no legalistas. También se les ha llamado cristianos carnales y cristianos espirituales. Nosotros dentro de la iglesia entendemos estos términos: carnal y espiritual, legalista y no legalista. Cuando a Jesús le llevaron a una mujer, no vayan a pensar que esta foto se filtró en la historia, pero le llevaron a una mujer encontrada en el acto mismo del adulterio y le dijeron a Jesús, de acuerdo a la ley, es decir, los legalistas, esta mujer debe ser apedreada. Y que miren que la verdad es que no era la mujer, debían ser los dos. ¿Tú qué dices? Le preguntan a Jesús, ¿tú qué dices? Y entonces él responde con esta frase, el que sea libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y entonces comenzaron a retirarse las personas que llevaban a esta mujer y pues ahí la dejaron. Jesús le pregunta, ¿dónde están los legalistas? ¿Dónde están los que te acusan? Y ella dijo, pues ya no hay ni uno, ni yo te condeno, ve y no peques más. Tomen su lugar. Dentro de la iglesia también encontramos estas dos posturas que llegan a dividir incluso a una iglesia por la forma en cómo reaccionan ante la conducta de otras personas. Hay denominaciones, incluso dentro de nuestra propia iglesia presbiteriana, podemos encontrar iglesias muy rígidas. Voy a quitar el término rígido y voy a dejar el término legalista. Hay iglesias que son muy legalistas y de repente podemos llegar a visitarles y con toda tranquilidad alguien puede decir, es que yo estoy en disciplina. Es que yo estoy en disciplina. ¿Han llegado a una iglesia donde conozcan a alguien que está en disciplina? Sí, así hay muchas iglesias. Bueno, pero también hay otras denominaciones que son muy legalistas y que hacen un gran énfasis en lo que tiene que ver con la ley. Por otro lado, encontramos a otro tipo de personas dentro de la iglesia que son los no legalistas. Y los no legalistas, su percepción es el amor o el evangelio. Hay que ayudar a la persona o hay que evitar llegar a conflictos mayores, etc. Cuando encontramos al carnal y espiritual, ya son términos un poco más fuertes, hermanos, más fuertes, porque se ha asociado al carnal como gente pecadora y se ha asociado al espiritual como hermanos que oran, que leen la Biblia, que van al templo, más como más cerca de Dios, pero más lejos del pecado. Esto, por supuesto que no es nuevo, hermanos. Esto no es nuevo. Miren, regresando a Gálatas, la siguiente, por favor. Una vez más se dice, ¿cuál es la palabra más dura que utilizó el apóstol Pablo en sus cartas? Esta palabra. Oh Gálatas insensatos. Para empezar, la carta más dura de la Biblia, del apóstol Pablo, es a los Gálatas.
¿Sabían eso? ¿Por qué? ¿Por qué es tan dura la carta a los Gálatas? Es una pregunta para ustedes. Piénsenle. Los Gálatas se habían vuelto un poco legalistas o mucho legalistas en cuanto a su forma de entender las escrituras. Entonces, ha cambiado que habían cambiado ciertos conceptos de lo que era la doctrina cristiana. Así es, hermano, efectivamente. Pablo había predicado a los Gálatas, les había mostrado el evangelio de la libertad, pero cuando él se fue, sucedió lo que nuestro hermano nos acaba de compartir. Llegaron algunos que predicaban, y ese le llamaba los judaizantes, que llegaban precisamente a donde Pablo acababa de predicar el evangelio de la libertad, y les decían, sí, está bien Pablo, Pablo, qué bueno, Pablo anda predicando, solo que a Pablo le falta una parte en su evangelio. Pablo le falta hablar de la ley. Pablo no les ha dicho nada acerca de la circuncisión, pero hay que guardar también la ley para que tengamos algo completo. Cuando Pablo se entera, les habla tan duro, es la carta más fuerte que escribió el apóstol Pablo, y el versículo más fuerte es este. Capítulo 5. Oh Gálatas insensatos. Oh Gálatas insensatos. Bueno, me gustó esta imagen porque refleja el enojo, la frustración de que el evangelio que él predicó ahora está generando conflicto. Entonces los Gálatas prácticamente estaban divididos. Había quienes creían que debía cumplirse la ley para estar bien con Dios. Y había quien decía que no, porque Cristo ya había cumplido la ley y que nosotros vivíamos en la ley de Cristo, que es el amor. Con esta ambivalencia y con estas dos formas de pensar, llegamos al capítulo 6, porque es una continuación del capítulo 5, donde Pablo está caliente. Pablo les está hablando duro. Y entonces les dice estas palabras: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y así cumplir, ¿qué? ¿Qué dice? A ver, todos juntos, ¿qué dice? La ley de Cristo. A ver, todos juntos, ya están dejando al hermano Memo solo. ¿Cómo dice? La ley de Cristo. Si saben dónde estoy leyendo, me están dando el avión. ¿Quién dijo no? Sí. ¿Alguien dijo no? Sí. Versículo 3 del capítulo 6. Porque el que cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. ¿Ven el tono que todavía trae Pablo? Pablo sigue hablando fuerte. No, dice aquí, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No os cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Déjenme leer los siguientes versículos, porque va a completar una idea de la que hablaremos el día de hoy. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. O sea, sigue molesto Pablo. Para empezar, él normalmente no escribía sus cartas. Él tenía a sus escribanos. Entonces él dictaba y el otro escribía. Pero aquí estaba tan enojado que le dijo, a ver, préstame la pluma. Y se las pone en grande. ¿Se imaginan cuando alguien les escribe así en mayúsculas para empezar?
Sí, no, ya es, alguien lee en mayúsculas y uno se espanta, porque de a tiro está enojado. Y no solamente las pone en mayúsculas, sino además las pone en negritas. Y uno dice, no, eso es más profundo. Y por si fuera poco, le pone en rojo. Ya uno dice, no, ya al último una pistola ahí. Y uno dice, no, estas son palabras, estuvieron muy duras. Pablo lo que hace aquí es algo muy semejante, porque vean lo que dice. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia hacia ellos y a Israel, al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause problemas. Miren nada más cómo cierra el apóstol Pablo. Ya después va a tratar un bonito texto, pero mientras dice de aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Notan el enojo de Pablo? ¿Sí lo notan o no? Pero vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué, hermanos. Y voy a ir despacio para desarrollar este tema, cómo llevar las cargas de mi hermano. La siguiente, por favor. Mencioné hace un momento que... Ahí va, se está cargando, ¿no? Yo digo. Mencioné hace un momento, hermanos, que en la iglesia de Galacia estaba dividida porque unos estaban judaizando para cumplir la ley y otros habían sido liberados de la ley. Y entonces el que quiere vivir conforme a la ley se va a caer. Miren, todos podemos caer. Y cuando se utiliza aquí la palabra caer, habla precisamente de la violación de los mandamientos. Porque los seres humanos somos pecadores, ¿sí o no? Pero no pongan esa cara. Sí. Bueno, Pablo decía, de los cuales yo soy el primero. Sí, todos somos pecadores, pero sucede algo, que el que quiere cumplir la ley lleva una exigencia todavía mayor y él todavía está más. Exactamente, está más en riesgo a caer, porque quiere cumplir la ley y se esfuerza. Veamos a los fariseos. Los fariseos, aunque Jesús evidencia que el camino de los fariseos no era el correcto, pero los fariseos decían que ellos oraban, que ellos estudiaban la Escritura, que ellos daban diezmo, que ellos daban primicia, que ellos ayunaban. Yo les pregunto, ¿esto era real o era falso? ¿Era real o falso? Era real. La vida de los fariseos era una vida de mucha religión, pero precisamente el Señor Jesús muestra, capítulo 22, capítulo 23 de Mateo, cómo los fariseos, en su intento por ser mejores personas, terminaban siendo falsos. Y cuando uno quiere aparentar, pues uno entonces tiene que empezar a mentir o a decir que hace lo que en realidad no hace. Esa era la vida de los judíos. Una persona entonces que quiere cumplir la ley, Pablo dice, no se puede. Porque un mandamiento que no cumpla, ya violó
toda la ley. Bueno, pues llegando el apóstol Pablo, les presenta el Evangelio y les habla acerca de la libertad. La ley, hermanos, no es algo que deba desaparecer. Jesús mismo dijo, cielo y tierra pasarán, pero ni una jota ni una tilde se van a mover de la ley hasta que todo sea cumplido. Pero Cristo cumplió la ley por nosotros. Lo voy a repetir, Cristo cumplió la ley por nosotros. Una vez más, Cristo cumplió la ley por nosotros y pagó en la cruz con su muerte por nosotros. Y por su justicia nosotros somos justificados. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces los gálatas volteaban a ver la ley y veían la ley cumplida en Jesús, pero ellos sentían la libertad para no cumplirla. Y entonces eso no lo alcanzaban a entender los judaizantes, aunque Pablo también fue muy duro con ellos, los llegó a llamar perros. Era tan duro pero ellos no lo entendían, no lo alcanzaban a digerir, no lo alcanzaban a comprender porque no entienden la parte central del Evangelio. Llegar al Evangelio, llegar a la iglesia no es llegar al Evangelio. Hay gente que llega a una iglesia, se hace como la iglesia y comienza a señalar todo aquello que a su juicio o al juicio de la iglesia donde está no es lo correcto. No es tan fácil entenderlo, pero esta es la verdad. Esto es el corazón del Evangelio, que somos libres. Entonces, ¿podemos en nuestra libertad salir a pecar, hermano? Pero si dicen que no, entonces vamos a caer como en una contradicción. Porque, a ver, hermano, ni modo que entonces yo soy libre de la ley, pero estoy pecando, pero no me di cuenta. ¿Somos libres o no somos libres? Y cuando uno responde esta parte, podemos citar al apóstol Pablo que dice, cuando abundó la gracia, o cuando sobreabundó el pecado, no, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Que pues pecaremos más para que la gracia abunde de ninguna manera. Ahora somos guiados por el Espíritu Santo. Bien, en esta lucha estaban vamos a decirlo, los legalistas gálatas y los no legalistas gálatas. ¿Y quién dijimos que es más propenso a caer? ¿Quiénes? Los legalistas. Entonces el legalista, ya saben, ¿cómo es un legalista dentro de una iglesia? A ver. Juzga, para empezar juzga. ¿Y qué juzga? A ver, ¿cómo es una persona juzgona en la iglesia? ¿Cómo se visten? Ajá, pone atención en cómo se viste a la gente. Ajá, ¿qué más? En cómo habla la persona. ¿Qué más? En lo que hace, su comportamiento. ¿Qué más? Su carácter. ¿Qué más? Échale, Mirna, que ya nos quedamos nomás tú y yo. ¿No? Échenle. A su familia. Y si así como se juzga lo que hacen, también juzgan lo que no hacen. Y cuando se llega a esta conclusión, eso no es ser cristiano. No, eso ya calienta. ¿Se podrá definir la vida o el cristianismo o la fe a partir de las acciones? No, no y no. Por lo menos no las nuestras. ¿En qué se define, hermanos, el que somos cristianos o en que somos hijos de Dios? ¿En qué? En Cristo.
que fue a la cruz y que murió por nuestros pecados. Yo entiendo que esta parte les costaba trabajo a los Gálatas y entiendo que les cueste trabajo a ustedes también, ¿eh? Porque la verdad es que, dicho sea de paso, nuestra denominación ha sido una de las denominaciones más fuertes, más formalistas, más estrictas, incluso más legalistas. Y hay lugares donde se aplica muy fuerte la disciplina, hasta por los rumores. Bueno, pues Pablo les dice a ellos estas palabras. Miren, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿de qué falta se está hablando? De la ley. Vosotros que sois espirituales, o sea, esta carta, ¿a quién se la mandó Pablo? A los espirituales, que en cierta manera era la clasificación que ya tenían allí. Eran los carnales y los espirituales. Restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y miren lo que dice el versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Dice esta imagen, si estás buscando un cristiano perfecto, no lo hallarás. Todo lo que existe es gente imperfecta con la necesidad de la gracia de Jesús. La siguiente. Bien, ya entramos a una dinámica. ¿Cómo reaccionamos ante las faltas de los demás? Inicié este mensaje presentando el caso de la mujer adúltera, donde es llevada ante Jesús y la mayoría de la gente era legalista. Incluso no solamente le presentaron el caso a Jesús, ya la querían apedrear. ¿Cómo reaccionas tú ante los errores de los demás? Déjenme ir más atrás. Porque la reacción está precedida por la forma en que pensamos. Lo voy a repetir. Nuestra posición es consecuencia de la manera en que nosotros pensamos y entendemos el Evangelio. De hecho, dice la Biblia que para que nosotros hagamos conciencia del Evangelio, pensemos en nosotros, en cómo el Señor nos ha perdonado, en cómo el Señor nos ha transformado, en cómo Dios ha tenido misericordia de mí. Una y otra vez, a través del Evangelio, pero también a través de las cartas, se nos insta a que nos miremos, a que nos analicemos, a que veamos y reconozcamos cómo somos. Cuando un hermano cae en pecado, ¿qué hacemos primero? ¿O qué movemos primero aquí? ¿La mano para levantarlo o la lengua para juzgarlo? Sí, exactamente esto pasa, ¿no? La mente vuela. ¿Sí? Así es. Así dice una canción. Vuela, vuela. Habla de la mente. Habla de la mente. No te hace falta equipaje. Vuela, vuela. Verás que todo es distinto. ¿Quién la canta? ¿Quién la canta? Magneto. Exactamente, Magneto. Pero lo que nosotros tenemos en la mente también es lo que hemos aprendido. Vivimos en una sociedad muy chismosa. Ustedes no sé si ustedes han escuchado algo
cuando se compara nuestro comportamiento social con otras culturas. Pero México es muy chismoso. Sí, se dice que cuando dos personas están platicando y que se dice que es el chisme, es que están hablando de alguien. Sí, estamos hablando de alguien. Y a veces uno dice ya como cristiano, sí, yo sé que ya no tengo que estar hablando de alguien, pero ¿cómo le hacemos, no? Porque la gente busca esa validación y dice ciertas cosas, pero finalmente está haciendo un juicio y uno dice, sí, pues sí, ajá, ándele, sí. Pero en el fondo uno dice, no puedo hacer eso. Porque estamos en una cultura así. Estamos en una cultura que nos enseña a mirar a los demás. Hay toda una psicología de nuestra cultura. ¿Por qué somos así? ¿Por qué otras culturas no son así? ¿Mande? O hay otras que pueden ser más, ¿sí? De hecho, platicaba yo con un pastor que es misionero y va a todos los estados de la República Mexicana y él me decía, hay estados donde hay más chisme, hay estados donde incluso te hablan bien de frente, pero por atrás, duro y duro. Ah, sí. Sí. ¿Quién dijo? No es Jardines de Morelos, no. Pero así, dentro de nuestro propio país encontramos diferentes culturas. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por aprendizaje? Sí. Y tal vez ustedes quieren, por esa tendencia del ser humano, como dice nuestra hermana, de no mirarnos a nosotros mismos, es más fácil mirar al otro. Pero en cierta manera Pablo dijo, y lo dijo así, siempre que tú juzgues a otro, en realidad es un reflejo de ti, porque tú haces regularmente lo que no nos gusta de otros, quiere decir que nosotros tenemos un conflicto con ello. ¿Sabían eso? ¿Sí o no? A ver, explícales, hermana, explícales. ¿Cómo está ese tema desde la psicología? ¿Cómo es? Se llama proyección según el psicoanálisis. Exacto. ¿Sí quedó claro, hermanas? Es una incomodidad que sientes contigo mismo y entonces lo que dices de la persona en realidad es algo propio. Así que cada cosa que nosotros señalamos en el otro en realidad es mío. Y Jesús lo dijo así, ¿cómo quieres tú quitar algo pequeño, una pelucita del ojo de tu hermano cuando tú traes una viga? También dice, lo que te choca, te checa. Y todo lo que nosotros vemos en otros son conflictos que nosotros tenemos. Creo, hermanos, que entender el Evangelio es de verdad que entendamos que debemos ser libres de la culpa, porque eso es lo que nos somete a esa parte. ¿Por qué tengo conflictos conmigo mismo? ¿Por qué? Sí, ya sé que soy un pecador, pero ¿por qué? Porque el legalismo o porque la ley me obliga a que yo sea mejor, a que yo me supere, a que yo deje de ser así. Pero la realidad es que no se puede. Esta es una obra del Señor, esta es una obra del Espíritu Santo. Y cuando nosotros estamos luchando con nosotros, entonces vamos a vernos en conflicto y lo vamos a señalar con los demás. ¿Sí? Dice este versículo, sobrellevad las cargas los unos de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Pero le habla a los espirituales. Ahorita hablamos acerca de esta parte. Es decir, le habla a aquellos que no son legalistas, para que podamos comprender el amor y el perdón.
Vamos a ver algunas variantes así rápidamente de aquello que llamamos que es el perdón. Durante los primeros siglos de la iglesia cristiana, hablando del bautismo, se creía que una vez que eras bautizado, ya no podías cometer pecados. Entonces, ¿saben qué hacía la gente, hermanos? Se esperaba a bautizarse cuando ya estaba por morirse. Entonces imagínense, la persona ahí ya está mal, ya se está muriendo, ya está en agonía, ya te bautizamos, no, todavía otro ratito, ya te bautizamos, otro ratito. Eso hacían, al grado de que muchos, entre ellos San Agustín, se enojó contra su madre porque lo bautizó siendo un bebé. Pero lo que pasaba es que San Agustín todavía no era estaba enfermo, se iba a morir y la iglesia creía que sin el bautismo no había salvación. Hoy muchos creyentes piensan que si tú ya te arrepentiste, ya no lo tienes que volver a hacer. Es que otra vez volví a hacer lo mismo. No, eso ya no vale. O si ya el Señor te perdonó, ya no debes de volver a pecar. O si ya te bautizaste, o si ya naciste de nuevo, no, ya no. Son variantes de que no hemos entendido el Evangelio. Lo voy a tratar de decir de la mejor manera. Vamos a pecar toda la vida y hasta el último momento de nuestra existencia en esta tierra. ¿Hasta aquí vamos bien? Y todos esos pecados ya están cubiertos por Cristo. Todos. ¿Están de acuerdo? Y si Cristo ya me perdonó mis pecados y yo todavía soy pecador, no invalida la muerte de Cristo, porque la muerte de Cristo es suficiente, es el sacrificio perfecto para todos los pecados. ¿Están de acuerdo? Pero entonces si Cristo ya me ha perdonado todos mis pecados y entonces yo peco, ¿qué pasa? Estoy perdonado. Y quien no lo pueda ver así, no entiende el Evangelio. Todo pecado está perdonado. Toda deuda está cubierta. Imagínate, llegan a tu casa y te dicen, somos los de Coppel y usted sacó un refrigerador y después se cambió de domicilio, pero lo venimos siguiendo y ya lo encontramos. Y no, pues es que no tengo, sale otro vecino y le dice, yo pago por ti lo del refrigerador, sale. Y que se enojara el cobrador. No, pero no va a valer porque aquel se lo está cubriendo. No, a aquel no le importa, él dice, a ver, ya pague, tenga. Así de rápido. ¿Está cubierto? Está pagado. Y si alguien viene a volverle a cobrar, ¿qué dice? Aquí está el pago. ¿Se le podrá cobrar por eso? No. Hermanos, nuestros pecados han sido perdonados. Y todavía algo más grande. ¿Saben ustedes que la paga del pecado es la muerte? ¿Saben ustedes, hermanos, que cuando uno peca, el pecado como tal trae una maldición? ¿Sí o no? Pues a nosotros ya no. ¿Sí? Ya no tienes o sea, tú puedes enfrentarte a una situación de pecado y si tú pecas, no trae una maldición sobre ti. Trae una maldición sobre el que murió y el que pagó por ello. Por eso la Biblia dice que se hizo maldición por nosotros. El pecado entonces a nosotros no nos trae una maldición. Otra vez, a nosotros el pecado no nos trae una maldición. ¿Esto quiere decir que entonces iremos al infierno porque pecamos? No. Ya no está condicionado el que nosotros pequemos para ser condenados e ir al infierno. No. Dios no se arrepiente. Dios no dice, pues ya te salvé, pero ya pórtate bien. Ya cambia. Ya sé diferente. Ya quita esas actitudes que ni tú te aguantas.
No, hermanos. No hay maldición para los que creemos en Cristo. ¿Qué les parece? ¿Nos genera conflicto? Pues así estaban los Gálatas. Así estaban los Gálatas, no lo entendían. Entonces imagínense, decían, por si las dudas, yo me voy a circuncidar. No va a decir que a la mera hora. Y entonces se circuncidaban. Pero es mayor responsabilidad para nosotros, porque aunque nosotros ya no vamos a estar condenados porque ya Cristo hizo todo, pero nosotros tenemos la responsabilidad porque somos el cuerpo de Cristo y entonces es un trabajo muy pesado pero muy bonito que tenemos que tener en nuestra vida y para siempre con familia, comunidad, etc. Eso creían los Gálatas, solo que no sabían cómo. Hermanos, aquí es donde entra la santificación. ¿Qué es la santificación? Es una obra del Espíritu Santo, no es de nosotros, es del Espíritu Santo. Si lo hago yo, ¿para qué quiero a Cristo? Esto es lo que dice Pablo a los Gálatas. Si vamos a confiar en nuestras obras, ¿para qué queremos a Cristo? Y la santificación, hermanos, es una obra del Espíritu Santo. Y todo cambio producido en nosotros no es para que nos sintamos mejor que otros. ¿Acaso yo soy más porque soy el pastor? ¿O tú eres más porque llegaste temprano? ¿Porque pusiste tu diezmo? Esta es una obra del Espíritu Santo, del Espíritu Santo. Por lo tanto, vean este versículo que inmediatamente Pablo les dice, versículo 3, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Está hablando a los espirituales. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. Cuando alguien, a veces en el trabajo o a veces dentro de la familia, cuando alguien quiere tu lugar, ¿qué creen que hace? Empieza a señalar los errores del otro. ¿Sí? ¿Quién es el que más puede criticar a un maestro? Otro maestro. ¿Quién es el que más puede criticar a un médico? No va, que uno va y, pues es que esto me dio el doctor. Es que ese doctor está mal. Te tuvo que haber mandado. No te dijo, ay, ya no vayas allá. Ya, ven conmigo. Así. Y a veces también lo hacemos así en la casa. Para poder resaltar nosotros, lo que hacemos es mostrar los errores del otro. Esto sucede mucho en el área de liderazgo. Porque si no tenemos los méritos, porque si no tenemos, digamos, las credenciales o un currículum más grande que aquel, pues entonces comienzo a pegarle y a tirarle como hace la política en México. Si señalo el error del otro, yo me siento mejor. Pero no porque pude hablar de algo bueno de mí, sino porque dije algo malo del otro. Y mucha gente así se siente bien. Por eso cuando se critica a una persona por un pecado, esto es lo que sucede. Nos sentimos bien, porque creemos que porque nosotros no hacemos eso, estamos bien. Así que, 5, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda buena cosa al que lo instruye. No os engañéis. Y aquí encontramos otro texto duro.
Léanlo, por favor, versículo 5. No os engañéis. Perdón, 7. El que sigue. ¿Han escuchado este texto? Pero se explica mal. Porque normalmente pensamos, a ver, Dios no puede ser burlado, o sea que si tú pecas, estás queriendo burlar a Dios. Y Dios, como no puede ser burlado, si tú estás en la carne, o sea, pecando, vas a tener una consecuencia que es la corrupción. Pero si tú siembras para el Espíritu, vas a tener vida eterna. En una forma equivocada, en una forma mal interpretada, creemos que si tú pecas, estás queriendo engañar a Dios y al final te va a caer el castigo. Pero si tú siembras para el Espíritu, oras, lees la Biblia, vas al templo, cantas, no te duermes en el culto, das tu ofrenda y tu diezmo, entonces estás sembrando para el Espíritu y vas a encontrar vida eterna. ¿Por qué es una mentira esto? Porque esto es salvación por obras. Esto es catolicismo, arminianismo, pelagianismo. Y si no saben qué es eso, personajes de la historia que sostenían esta doctrina, herejes. Lo que aquí dice claramente es que el que siembra para la carne, ¿pero qué carne se refiere? A ver, hermanos, ¿qué carne se refiere? Sarco es la pregunta, es la palabra en griego, y es carne, no es pecado, es carne. Pero para los judíos, la carne era su prepucio. Por lo tanto, lo que pasaba en el cuerpo estaba relacionado con su cuerpo. Vean lo que dice, vamos, los versículos 11. Mirad cuán grande, con letras escribo. Todos los que quieren, versículo 12, agradar en la carne, no está diciendo agradar a la carne, porque a veces creemos que agradar a la carne es darle a la carne lo que quiere. Como darle a la carne alegría o cosa buena. No es eso, hermanos. Simbólicamente podríamos aplicarlo, pero el texto no habla de eso. El texto dice, el que quiere agradar en la carne. Estos os obligan a que os circuncidéis. ¿Ven con qué se relaciona la carne? Con la circuncisión, con el cuerpo, con los tejidos. De ahí viene la palabra, dije hace rato que la palabra en griego es sarco. ¿Han escuchado sarcasmo? ¿Qué es un sarcasmo? En su definición es desgarrar la carne. Y claro, el sarcasmo te la tira bien y bonito. Es una mordida. Aquí está hablando entonces Pablo no de la carne, porque se ha asociado así, como de los pecados. Es que los pecados son un deleite de la carne. Aquí está hablando de la circuncisión, está hablando del cuerpo, de la parte visible. Estás agradando la carne porque estás creyendo la circuncisión. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis. No está hablando de los que están agradando la carne, que te invitan a un toquín y te van a invitar a bailar y te van a invitar a ¿a qué más? A tomar.
y van a venir los bukis y vas a cantar hasta las 6 de la mañana y entonces el domingo llegas todo flameado al culto con una culpa muy grande y una cruda también, y uno dice, es que me fui a la carne. No, eso no habla aquí. Aquí dice que la carne es el cuerpo circuncidado. Están agradando a la carne porque se están circuncidando. Claro, esto no podría ser aplicado a nosotros porque le está hablando a los judíos. Nosotros no nos circuncidamos. Pero entendemos que el pasaje nos está hablando del apego a la ley en el cuerpo. Así que, en este caso, cuando se habla de la ley o cuando se habla de la carne, son personas muy apegadas a la ley. No hay que pensar que eran los que andaban locochones en aquellos días. No, eran los más estrictos. Se fijaban la ley, se tatuaban la ley, se circuncidaban. Y entonces ellos decían, estamos sembrando para la ley, en la carne. Todavía no termino aquí. Dice, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Claro, había persecución, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. ¿Quién guarda la ley, hermanos? Nadie. Nadie guarda la ley. Nadie guarda la ley. Pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse ¿en qué? En vuestra carne. Está hablando de la ley. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Recordando las palabras de Jesús, el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. Y todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante, dice Pablo, bueno, pues ya no me estén causando problemas. La siguiente. Hermanos, hay una ley que está por encima, la siguiente de una vez, que está por encima, y es la ley de Dios, de Cristo, y es también lo espiritual. Hermanos, lo espiritual no tiene que ver, digamos, en esta lucha de la carne y el espíritu. Es cómo entender el evangelio. Desde el cumplimiento, desde las obras o desde lo espiritual. Y ya quiero cerrar con esta parte hablando, hermanos, que lo espiritual hemos de entenderlo como el modelo de Cristo en el amor. En el amor. En el amor. La siguiente. La ley de las obras y la ley de la carne traen corrupción. Pero la ley de Cristo trae vida, amor y crecimiento. Amémonos, dice esta imagen, unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Quisiera, hermanos, que en esta iglesia, Nueva Vida, hubiésemos más personas que entendemos el evangelio del amor y menos, y tal vez que ni hubiese, quienes no comprenden el evangelio sino solo a través de obras. Porque entender el evangelio a través de las obras, hermanos, habla de los méritos del ser humano y habla del ego y de sentirnos más que los demás, pero no lo somos. Somos llamados a amar. Y dice Juan
Si nosotros no somos capaces de amar al hermano que vemos, ¿cómo seremos capaces de amar a Dios que no vemos? Hermanos, tenemos que ser una iglesia que cuando la gente venga, es más, hasta de nosotros mismos, ¿no? Que no nos sintamos juzgados aquí. ¿Se han dado cuenta? Hay hermanos que dicen, no, yo cuando llegué a esta iglesia, pues me sentí bien recibido. Pero hay gente que dice, no, a mí me criticaron mucho. Es más, hay gente que dice, es más buena gente el de allá afuera que los de la iglesia. ¿Sí? Acuérdense, Dios nos libre, hermanos, de la crítica de los cristianos, porque es muy cruel. Si nosotros queremos ver que esta iglesia crezca, necesitamos, hermanos, mostrar, vivir, comprender verdaderamente el Evangelio. Yo no me gano más el Evangelio por no hacer. Otro no pierde la salvación por sí hacer. El pecado para nosotros en el Evangelio no determina ni la vida eterna ni la condenación eterna. Eso dejémoslo para que lo prediquen otras iglesias, ¿como cuáles? Metodistas, la Luz del Mundo, los sabáticos, los católicos, testigos de Jehová. Nosotros tenemos un evangelio que dice que Cristo nos ha dado la libertad, que Cristo nos ha librado del pecado y de la muerte. Si podemos entender esto y podemos predicar, hermanos, estaremos predicando el verdadero evangelio. Pongámonos de pie. Si en tu mente luchas para comprender el perdón de Dios en tu vida, porque eres consciente de que eres un pecador, debes saber que todos somos pecadores, todos somos pecadores. Y la gente que más critica es la menos inconsciente. Iba a decir yo que es más pecadora, pero no, es la menos inconsciente. Todos somos pecadores. Y Dios ha perdonado, hermanos, nuestros pecados. Nadie va a entrar a la gloria eterna por sus obras, sino por la gracia de Cristo, por la misericordia de Dios. Sobrellevar las cargas de los demás es comprender que otras personas pueden estar sufriendo. Hay una parte en la Escritura que es muy delicada, pero es muy terapéutica. Dice, confesaos vuestros pecados los unos con los otros y perdonaos. Nosotros no lo practicamos porque somos muy chismosos, pero el catolicismo lo cree y lo practica en la confesión. Pero está en la Escritura, hermanos. ¿Alguien te cuenta un pecado? Pues dile, hermano, yo no te condeno. Cristo no te condena. Esto es el Evangelio. Pero no, hermano, hay que orar por ti. ¿Quién sabe en qué andas? Has de andar abriendo puertas. Has de andar en cosas que no. Ya ves, por andar yendo a la fiesta aquella del pueblo. No, hermanos. Que te enteras de algo, que Dios te bendiga, te doy la mano y te levanto. Pero si eres una persona que dices, no, yo sí le voy a decir al pastor, para que el próximo domingo ese sermón te lo eche con letras grandes, con mayúsculas, con rojo, recortadas y aventadas. Pero a veces luchamos en nuestro interior porque sentimos que Dios ya un día se va a cansar de, oye, es que yo tanto que estás pide y pide y mira,
Tú sigues igual, no entiendes. Hermanos, creo que en la medida en que también perdonamos a los demás, sentimos y experimentamos el amor de Dios. Oremos. Amado Padre, la vida de los Gálatas la iglesia de los Gálatas estaba luchando con querer cumplir la ley y tomar de su carne un pedazo y cortarlo para poder agradarte. Tú llamaste a Pablo para que, entendiendo esta parte, predicara la libertad. Y Pablo, no es que lo estemos juzgando o yo, pero él era un asesino. Era una persona cruel con tus hijos. Y tú lo llamaste a ser un apóstol. Que si nos hubieras preguntado a nosotros, lo hubiéramos mandado al vil infierno. Pero si tú hiciste esto con Pablo, y puedes hacer esto con todo pecador, Señor, limpia nuestra conciencia. No permitas que jamás haya en nosotros un espíritu de superioridad, porque dejamos de ver nuestros errores. Señor, no permitas que seamos esa iglesia que se cree espiritual. Señor, ayúdanos, así como Cristo, a entender, a escuchar, a darle la mano al pecador. Porque Él no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. Que nosotros, Señor, guiados por tu Espíritu Santo, entendamos tu gracia y tu amor. Muchas gracias por tenernos paciencia. Habemos aquí creyentes de muchos años. Y sí, Señor, seguimos luchando por quererte agradar a ti. Y hay una lucha entre la obediencia y la desobediencia. Señor, no permitas que nosotros nos sintamos rebasados por la carne, por la ley, sino por tu gracia. Señor, si somos pecadores y lo reconocemos, sí, de todo tipo, decibles y de esos que no se dicen, pero sabemos que somos pecadores. Pero Señor, sin ti nos vamos directo al infierno. Gracias por enviar a Jesús a la cruz a morir por nuestros pecados. Gracias porque al venir a la iglesia nos damos cuenta que no somos perfectos. Gracias por tu palabra que está guiada por tu Espíritu Santo y hace los cambios en nosotros. No nosotros los hacemos, eres tú, Señor. Y gracias por ello, porque transforma nuestra conciencia, transforma nuestra mente a través de tu Espíritu Santo. Gracias porque a pesar de cómo somos, Señor, pecadores, nos has hecho tus hijos. Nos has descrito como una nación santa, un real sacerdocio, un pueblo adquirido por ti, con una misión. Gracias, porque a pesar de que no somos mejores de los que están allá afuera sin Cristo, de los que están allá afuera luchando explícitamente contra algún conflicto o pecado, Señor, tú has tenido misericordia de nosotros y estamos aquí no porque nosotros quisimos, ni porque tomamos la decisión, ni porque ya somos buenas personas. Estamos aquí porque tu Espíritu Santo nos ha movido. Tú pones en nosotros el querer como el hacer. Si a alguno de mis hermanos, Señor, le cuesta trabajo en su corazón entender esta verdad, habla a través de tu Espíritu Santo. Señor, nosotros no promovemos, ni quisiéramos entenderlo, que somos personas que vamos a violar la ley o que vamos a desobedecerte. Señor, creo que en todo momento nuestro deseo es estar en paz contigo, pero ayúdanos a entender que esta lucha no es nosotros contra el diablo. Tú luchas, Señor, por nosotros. Por lo tanto, Señor, te damos las gracias, porque al estar aquí, Señor, es tu amor, tu misericordia. Y que nuestros hermanos, nuestros seres queridos, nuestros familiares y otros no están aquí, porque, Señor, tú tienes tu tiempo para ellos, y así lo creemos. A tu nombre sea la gloria, ahora y siempre. Amén.